Inspiración espiritual. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios somos inspirados a avanzar más hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, más hacia el cielo, más hacia la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Hoy nos toca, aquí tengo la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El sermón de la montaña que hace el Señor Jesucristo es un sermón, hermanos, revolucionario. Cambia el panorama, cambia las mentalidades, cambia la posición religiosa de todos los que están allí. Creo que algunos de los que estaban escuchando estaban siendo removidos en su interior, unos para bien, reconociendo la bendición que significaba aquella palabra de labios de nuestro Señor Jesucristo, y otros seguramente estarían los más recalcitrantes líderes y religiosos, que es el gran peligro de ser una persona que es líder, es convertirse en alguien intransigente, en no tener la mente abierta, en no escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando, en no oír lo que Dios está trayendo. Este mensaje del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es un mensaje realmente revolucionario. En los tiempos de Jesús había una violencia extrema. También hoy en muchas ciudades, en zonas de algunas ciudades y en las guerras de muchos países, sigue habiendo una violencia incomprensible, extrema. La tierra de Israel en aquellos tiempos estaba sometida al pillaje y a la espada. La crucifixión era un modo de hacer sufrir de una manera terrible a una persona que había sido detenida, muchas veces de forma injusta, y acababan en la cruz. La tortura formaba parte del sistema, y en medio de todo este descontrol, de esta colonización que había hecho Roma del pueblo de Israel, esta violencia que se generaba porque era una tierra que estaba ocupada, donde habían movimientos que los romanos consideraban terroristas y de parte de los judíos, celotes y demás, pues consideraban como movimientos armados de liberación. Pues habían muchos motines y se pagaban caros, ¿no? Porque los romanos no estaban dispuestos a permitir ningún tipo de rebelión y siempre las aplacaban de una manera hiperviolenta. En medio de todo este ambiente, donde de hecho cuando acusan a Jesús, lo acusan de que él se hace llamar rey de los judíos, intentando que Roma entienda que allí hay un intento de rebelión o de levantar una cantidad de gente en contra del sistema que Roma había establecido. Sin embargo, Jesús le dice al propio Pilato: mi reino no es de este mundo, refiriéndose obviamente a que él no estaba interesado en los poderes de este mundo, ni en los ejércitos, ni nada, pero sí en la tierra que él mismo había creado, porque era Dios con nosotros. Encontramos a un Pedro en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que saca la espada para defender a Jesús de aquella multitud. Pero Jesús le dice: guarda tu espada. Jesús no defiende la posición de Pedro. Sin embargo, aún los propios discípulos todavía portaban alguna arma que usarían para cortar comida y lo que sea, pero también para defenderse. Este era el panorama diario. Y en medio de toda esta violencia, Jesús dice que el reino de los cielos lo van a heredar los mansos, los que no son violentos, los que buscan la mansedumbre. Ahora, hermanos, la mansedumbre no es una debilidad. No debemos de confundir estos términos. Jesús era manso y humilde, pero no era débil. Era muy fuerte, porque es la fortaleza interior de los valores de Dios, como lo que tenemos que defender ante las circunstancias de la vida, como el propósito de Dios y el camino del Señor para nuestra vida. La mansedumbre de carácter
es la fortaleza que Dios quiere que haya en nosotros. La violencia no es un camino que el cristiano deba de tomar. Y eso no significa que a veces no tengamos momentos muy difíciles, incluso reacciones, pero tiene que haber un arrepentimiento de eso. Y además tiene que haber un crecimiento hacia la mansedumbre y una disminución de la violencia, de la ira, de las actitudes duras, malas, de cómo tratamos a los demás. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: tomen mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender del Señor? Dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces nos invita a Jesús a aprender ese mismo camino suyo, que es un camino de mansedumbre y de suavidad, donde desarraigamos todo lo que tenga que ver con el carácter violento. Y echamos fuera de nosotros la ira, la rabia, la venganza, las peleas, los gritos, imponernos ante otros con dureza, malos gestos, malas actitudes, críticas que llevan a los demás a sentirse aplastados, dañados, atacar el honor de otras personas. Yo creo que Dios nos está llamando, en este sentido lo podemos vincular a ser como niños, a tener un corazón mucho más amable, mucho más suave, mucho más tranquilo. Dios quiere que la falta de respeto no esté en nuestra vida, sino que seamos mansos y humildes, que no seamos arrogantes. Dice el Señor que esto es lo que nos va a hacer heredar la tierra, heredar ese reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Son los que en el Señor van a tener mayor recompensa. Vamos a mirar en el Salmo 37 algunos aspectos que nombra este salmo y que están relacionados con esta bienaventuranza. Versículo 1 del Salmo 37 dice: no te impacientes por causa de los malignos. La maldad es una realidad permanente en el mundo donde nosotros vivimos, en un mundo caído. Esa maldad intenta arrastrarnos, pero el Señor dice: no te impacientes por la maldad que otros cometen. No te impacientes porque eso no es la voluntad de Dios. Quédate tranquilo. Los malignos tratan de sacarte de tus casillas, de sacarte de tu punto, de tu mansedumbre. Pero el Señor dice: no te impacientes cuando veas esa maldad. O sea, coge tu corazón, coge tus nervios, coge tu adrenalina y contrólalo. Y deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Ahí es donde nosotros tenemos que elegir y decidir cómo comportarnos frente a la maldad. Si con violencia, si responder al mal con el mal, o por el contrario, mirar a Cristo y decir: Señor, tú que eres manso y humilde, ayúdame en esta situación a responder bien, a tener resiliencia, a tener paciencia, a tener benignidad, amor, a que el poder del Espíritu Santo opere sobre mí y yo pueda mantener la mansedumbre. Esto es santidad, hermanos. Esto es santidad. Hay gente que se cree que la santidad es el ejercicio de los dones espirituales, pero los dones espirituales te han sido dados, no vienen de ti. Te lo dio el Señor. Hay gente que va a tener dones espirituales y los va a ejercer y no va a ir al cielo. Mateo 25 dice que por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. Entonces tú imagínate, y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el don espiritual es un algo que hemos recibido de Dios. No tiene que ver con si somos más santos o menos santos. La iglesia de los Corintios era una iglesia disfuncional. Y sin embargo allí los dones espirituales de todo tipo, sobre todo los dones espirituales con carácter sobrenatural, de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Léase Mateo 25. Usted verá que la gente se cree que son espirituales porque hagan un milagro. No. Milagros pueden ocurrir y la persona que Dios usa ser una persona que no está en sintonía y que a lo mejor no le está agradando a Dios. No se fíe de eso. Eso no quiere decir que quien haga milagros no esté en santidad, pero no es la señal de que sea una persona santa y apegada al Padre.
Sin embargo, ser manso y humilde sí es una señal y un fruto del Espíritu y un fruto de la vida apegada al Señor y de obediencia. Eso sí es una señal y clara de que esa persona ama al Señor y decide vivir en la mansedumbre porque le acerca al corazón de Dios. Así que no te impacientes por los que hacen la maldad y por los malignos. Luego dice el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás la tierra. Cuando uno confía en Dios, uno hará el bien. Pero las personas que no confían en Dios no tienen ningún problema en atacarte, no tienen ningún problema en criticarte, no tienen ningún problema en hablar mal de ti, porque eso es una maldad, ¿o no? El Señor condena terriblemente, dice que es un pecado que Dios aborrece. Que Dios lo aborrece profunda y tremendamente, dice el proverbio. Que hay 7 cosas que Dios aborrece y entre ellas el que habla mal de los hermanos. Confía en el Señor y haz el bien. Aunque hablen mal de ti, tú habla bien de ellos. Aunque digan lo que digan, tú mantente en la mansedumbre, mantente en la humildad. Pídele a Dios que te dé esa gracia, ¿no? Que tú digas, Señor, aquí estoy en ti. Aquí sé que estoy en ti. Mucha gente actúa en la carne. Se dejan llevar. Yo me he dejado llevar alguna vez, pero claro, como Pedro sacó la espada y se arrepintió y luego habló mal del Señor y se arrepintió de tal manera que lloraba, ¿no? Estaba llorando y sollozando arrepentido. Cuando tú ves personas que van a la iglesia, dicen que son cristianos, son un mal testimonio. En realidad es mejor no ser cristiano si tú eres así. Una persona violenta, una persona que anda atacando a los demás, que anda levantando la mano, anda con violencia. Vamos a echar fuera todas estas cosas de nuestras vidas. Confía en el Señor y haga el bien y habitarás la tierra. Igual que Mateo capítulo 5, el versículo 5 que hemos leído, los mansos heredarán la tierra. Deleítate en el Señor. Alégrate en Dios, alégrate en la mansedumbre en Dios, no, porque a lo mejor llega un momento en el que, entendiendo como ser humano que soy también, que alguien te ha hecho un mal, lo que más te viene es la venganza o te viene la violencia. Pero enseguida tienes que recapacitar y decir, no, yo me voy a alegrar en el Señor, voy a encomendar al Señor mi camino, que dice el versículo 5, y confiar en Él. Voy a guardar silencio delante del Señor y esperar en Él. Y dice el versículo 7, no te alteres con motivo del que hace maldades. Ay, Señor, el Señor nos ayuda a no alterarnos cuando vemos personas que a nuestro alrededor están desafiando la paz y la tranquilidad y la mansedumbre. Versículo 8, deja la ira y desecha el enfado, el enojo. No te excites, fíjate, no cojas ira alguna, dice, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Los malos serán destruidos, dice el versículo 8 del Salmo 37. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Otra vez esta paciencia para ser mansos. Está conectado. Necesitamos la paciencia, necesitamos la humildad, necesitamos aprender de Cristo, porque tenemos una gran herencia cuando hacemos esto, hermano. Piense, si yo soy manso y humilde, voy a heredar la tierra. Voy a heredar muchas cosas de Dios. Finalmente, el versículo 11 y el versículo 37 dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Vas a vivir mejor. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz, dice el versículo 37 del Salmo 37. Espero que esta palabra del Señor, esta bienaventuranza, del capítulo 5, versículo 5 de Mateo, te haya inspirado a hacer el bien, a vivir con suavidad, a pedirle a Dios la mansedumbre, a no dejarte alterar por otras personas y a no entrar en el camino de los malos, sino ser un pacificador para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga.